por las obras de la ley. Era imposible para el hombre alcanzar el beneplácito de Dios, la gracia, el favor de Dios mediante la ley. Por eso necesitaba el hombre un Salvador. Bendito sea el nombre de Dios, Jesucristo es el Salvador. Es el Mesías que Israel desechó. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 32 al 36, va a cantar un hermoso himno acerca de la maravilla del plan de salvación de Dios. Y él mira hacia atrás. Y nosotros hemos recorrido ya hace más de 6 meses toda esta carta. Y es el anhelo de nuestro corazón que esta carta esté haciendo fruto en usted, esté obrando en su corazón. Porque si esta carta usted le ha prestado la debida atención y le ha prestado el debido cuidado, lo va a hacer un creyente firme. Lo va a hacer un creyente que comprenda el obrar de Dios, que comprenda cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe cuánta gente hay dentro de las iglesias que no sabe cuál es el plan de Dios? ¿Sabe cuánta gente que va a la iglesia sin entender para qué va a la iglesia o por qué va a la iglesia? ¿Sabe usted que hay mucha gente que va a la iglesia pensando, bueno, en la iglesia me siento bien, la paso lindo cuando canto ahí, cuando nos emocionamos todos? Y eso no es el motivo por el cual nosotros venimos a la iglesia. No es el motivo. No somos nosotros, nuestro bienestar, el motivo por el cual estamos acá. Cristo es el motivo de nuestra reunión. Cristo, su obra, su salvación es el motivo de nuestra devoción, de nuestra alabanza, de que estemos escuchando la lectura de su palabra. Venimos a honrar y a exaltarle a Él. Y usted un montón de veces se va a encontrar con creyentes que todavía no se dan cuenta de eso y vienen a la iglesia de una manera y piensan que acá, como por arte de magia, usted se va a ir sobre una nube a su casa y después eso se le va a desinflar. ¿Por qué? Porque está todo basado en una emoción. Pero si usted aplica su palabra, si usted aplica su vida a la palabra de Dios, usted esté como esté, así le toque pasar en una situación como la de Esteban, usted va a comprender el plan de salvación de Dios y se va a gloriar en Dios y se va a alegrar en el Señor y su gozo va a estar siempre ahí presente, fortalecido su espíritu en Dios, en el poder de sus fuerzas. Porque lo que usted no podía hacer, Cristo lo hizo por usted. Cristo lo hizo por usted. Y el apóstol Pablo mira para atrás a ver todo lo que hablamos en esta carta. Muchachos, arrancamos bien de abajo. En los primeros capítulos de Romanos, recuerda, nosotros nos sentíamos tan miserables. Por cuanto todos pecaron, ninguno puede entrar a la presencia de Dios. Era algo que nosotros, y cuando uno escucha todavía eso, dice, sí, wow, ¿de a dónde me sacó el Señor? Estábamos totalmente desaprobados, toda la humanidad, porque por causa del pecado estábamos bajo maldición, bajo pecado, bajo una condenación eterna. Arrancamos bien de abajo, y así tiene que arrancar todo creyente, bien de abajo, entendiendo que es pecador. Si usted no entró al Evangelio por esa puerta, usted todavía no entró al Evangelio. Usted todavía no ha nacido de nuevo si no se ha humillado, si no se ha arrepentido de sus pecados. Si no le ha pedido perdón a Dios, si no ha confesado sus pecados, usted todavía no arrancó. Está viniendo a la iglesia y todavía no entiende por qué Dios lo tiene acá. El apóstol Pablo arrancó desde el principio, como tiene que arrancar toda persona que quiere discipular a alguien. Arranquemos por el principio. Dios te va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir, pero primero hay que arrepentirse. Hay que reconocer que el hombre necesita un Salvador, que el hombre está perdido. Por eso el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si uno no se da cuenta que está perdido, todavía no se encontró con el Señor. Después, el apóstol Pablo
nos habla de la manifestación de la gracia de Dios. Nos mostró que a través de Jesucristo y solamente en Jesucristo nosotros somos justificados, somos declarados justos. Y ese es el ancla del creyente. O sea, no es por sus obras, no es por las obras, no es porque usted sea bonito, elocuente, ni genio, ni capo, ni crack, ni lo que sea. Es por los méritos de Cristo que usted puede estar en presencia de Dios. Es por eso que el culto es para Cristo, es para Dios. ¿Entiende? No es para que usted esté en una nube y como los agnósticos ahí buscando algo místico. Venimos a adorar a Dios. No a nosotros, a tu nombre sea dada la gloria. Es importante que el cristiano entienda eso. Porque ya no vamos a venir si nos sentimos mal. Porque muchos vienen a la iglesia cuando ya no dan más. Cuando ya no pueden más. Pidiendo, y está bien, hágalo, ¿sí? No deje de hacerlo. Por lo menos si se hace así, bueno, hágalo. Pero nosotros venimos acá porque hemos entendido que aún a pesar de nosotros, Cristo ha sido nuestro sustituto. Él nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha librado de la condenación. Nos ha librado del pecado. ¿Sabe que antes usted y yo éramos esclavos del pecado? El pecado hacía lo que quería con nosotros. El mundo se servía con nosotros. Le prestábamos nuestros miembros. Ahora, siendo libertos del Señor, dice que tenemos la posibilidad de presentar nuestros miembros al Señor para ser siervos de justicia, para ser instrumentos de bendición. Antes eso no lo podíamos hacer, porque estábamos así como encadenados, estábamos presos, derrotados, pero en Cristo ese poder fue quebrado. Ese poder fue quebrado. Y el apóstol Pablo nos decía, muchachos, consideren eso, ténganlo en cuenta, para que no se vengan abajo, para que siempre estén sabiendo, conociendo, no ignorando lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz de Calvario. Qué tremendas bendiciones que hemos recibido en esa bendita cruz y en la obra que nuestro Salvador ha hecho por nosotros, porque en la justificación también hemos visto un montón de bendiciones. Antes estábamos bajo la ira de Dios, ahora estamos en paz. Y es necesario repetir estas cosas, porque se nos olvidan. Si no se olvidaran estas cosas, ¿saben qué? Dios nos la hubiese dejado escrita. Pero como sabe que nosotros nos olvidamos de las cosas, el mandato para Josué dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué dice eso? Para cuidar de hacer conforme a todo lo que te fue mandado. Para hacer conforme a todo lo que está escrito. Para guardar y hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés y la ley de Dios te manda. Dios ha dejado las cosas por escrita para que nosotros tengamos seguridad y una fuerte ancla en nuestra alma. En las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de la justificación, ya no hay condenación para los que están en Cristo y el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros para que no satisfagamos más los deseos de la carne. Ahora tenemos un poder, es el Espíritu de Dios en nosotros. Somos templo de Dios, somos morada de Dios, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que nos ha sellado es las arras de nuestra herencia. ¿Ve que Dios tiene palabra de vida eterna para nosotros? ¿Entiende, hermano, usted a qué venimos usted y yo a la casa de Dios? Porque nuestra alma anhela la palabra de Dios, anhela oír su voz, anhela deleitarse, es como una miel para nosotros, es dulce a nuestro paladar, es la que sacia nuestro ser. Tenemos esperanza eterna. En Cristo somos más que vencedores. Y ahora el apóstol Pablo, para llegar a esta cima,
donde Dios nos ha mostrado en la carta a los romanos, arrancando de lo más bajo hasta lo más alto, dándonos a conocer todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, le dice en el versículo 29, Dios sujetó en desobediencia, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios quería tener misericordia de todos por igual, sin importar judíos, gentiles. Dios tiene misericordia de usted, de mí, sin importar sus cualidades, sus virtudes, ni las mías. Dios sujetó a todas estas cosas en su divino plan, en su inmensa sabiduría, en su inmensa potencia de planificar las cosas. Dios quería tener misericordia de todos. Y acá vamos a la exclamación de Pablo. Leamos conmigo Romanos 11, 32 al 36. Desde el 33, perdón. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Qué hermoso cántico. La persona que está ahí arriba y entendió y está mirando desde el plan de salvación de Dios, puede decir estas cosas. Cuán insondable es Dios. Mi mente no las puede entender. No puedo entender, Señor, no puedo a veces comprender cómo es tu modo de actuar, cómo es tu modo de proceder, cómo tú haces las cosas, Señor. Pero si hasta aquí el apóstol Pablo nos ha mostrado todo esto, el Espíritu Santo guiándolo al apóstol Pablo para escribir estas cosas, es para que nosotros tengamos plena confianza que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nosotros, conforme al propósito de Dios, hemos sido llamados para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo va esa imagen? ¿Cómo va ese carácter de Cristo en nosotros? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos? Ay, yo me siento tan lindo cuando predica el pastor y cuando la hermana Viviana enseña. Sí, está bueno eso. Pero usted y yo venimos con otro propósito. Venimos con otro plan, venimos con el plan de Dios. No es satisfacer únicamente nuestras necesidades. Es darle a Dios lo que Él se merece y dejar que Dios trabaje con nosotros. Que Dios trabaje con nuestra vida, que Dios nos siga moldeando, que Dios siga formando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Se cansó usted de que Dios ya lo moldee o no? ¿Tiene tanto Dios para hacer con nosotros? Dios aún no ha terminado conmigo. ¿Se acuerda el cartelito este que tenía el hermano? Estaba ahí sirviendo en un lugar ahí donde habían muchos hermanos, bien todos trajeados, y este hermano se ve que más de una vez se le cayó la bandeja y se mandó alguna macana y tenía un cartelito acá, hermano, tenga paciencia, Dios todavía no termina conmigo. Y Dios no termina con nosotros. Hasta el momento en el que seamos glorificados y la maravillosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo y su llamado y su trompeta nos llame, y ahí seremos transformados en gloria. Y le vamos a ver cara a cara. Y le amamos sin haberle visto. Pero aquí estamos, creyendo a sus palabras, creyendo que Él es el que justifica al impío, que Él es el que salva al pecador. Y como oraba mi hermano Gaspar, con vehemencia y creyendo, confesando que Dios es poderoso para así, como hizo ese tremendo milagro de salvarnos a nosotros, de salvar a otros. Dios debe ser alabado por su salvación. Por eso nos juntamos. Dios debe ser exaltado porque Él nos ha salvado. Independientemente de cómo usted se sienta, Dios debe ser alabado. Y si usted ha sido salvado, usted va a entender de lo que estamos hablando.
Pero si usted todavía no lo entiende, necesita ser salvado. Si usted todavía no comprende por qué un grupo de locos se juntan a cantarle a un Jesús, es porque usted todavía no ha sido salvado. Si a usted le cuesta venir, le cuesta obedecer al Señor, es porque todavía el Señor no es su Señor. Todavía está luchando, todavía está peleando, no dejándose guiar. El Señor es bueno, porque Él va a cumplir su propósito en nosotros. Dice, tenemos una soberana declaración. En el versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto se lo decía a Israel porque recuerdan que estos capítulos venía hablando de Israel, pero nosotros también hemos recibido el don de la salvación. Y eso significa que Dios no se arrepiente de eso, no se vuelve atrás. Lo que hemos recibido de Él es irrevocable. ¿Entiende por qué usted viene a alabar al Señor? Porque lo que Dios le ha dado no se lo puede sacar nadie. Porque si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, nadie se lo puede sacar, nadie se lo puede arrebatar. Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo estas cosas? Porque nosotros nos olvidamos y el diablo se hace la panzada. ¿Viste cómo lo metí a la bolsa esta, no? Entre los demonios empiezan a decir, ¿viste cómo le hice dudar a este? Y ahora ya no sabe si es salvo o no es salvo. Y encima yo le pregunto, ¿pero para qué va a la iglesia ahí a morirte de frío con todo? Y el diablo termina ganando a veces, ¿eh? Por eso anhelamos con todo nuestro corazón que haber estudiado estas cartas, estos fundamentos del cristianismo, del evangelio, nos ayuden a nosotros a ser cristianos sólidos, cristianos maduros en la fe. Sabemos por qué venimos a la casa de Dios. Lo sintamos o no lo sintamos, Él está, porque así lo dice su palabra. Y usted no se va a dejar amedrentar ni se va a dejar persuadir por cualquier cabezón espiritualoide que venga a decir, oh, no, en tu iglesia no pasa nada, porque en tu iglesia no se cae nadie. No, no es necesario que se caiga nada, es necesario que usted y yo creamos al Evangelio. Es necesario que usted y yo creamos a la palabra. Hable en lenguas usted o no hable en lenguas. El don que nosotros necesitamos recibir es el don de la salvación. Ese maravilloso plan, esa maravillosa obra que Dios tenía preparada para aquellos que iban a creer en Jesucristo. Dios es el autor. Él hace todas las cosas por nosotros. Los regalos de su gracia y el llamamiento es a la santidad. Israel fue llamado para ser una nación santa. Israel fue llamada para ser esa maravillosa familia y esa maravillosa nación de donde vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Pero nosotros los gentiles, ¿a qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados a ser santos también, a andar en santidad. Hemos sido llamados a andar en una novedad de vida. Por eso el apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso el que es de la fe de Jesús y que ha sido regenerado y transformado en su corazón, no anda en las cosas de antes. No practica el pecado. Anda en una novedad de vida. Anda en comunión con su Padre Celestial. Porque al ser justificado ahora tiene paz para con Dios. Y usted por ahí se va a encontrar con algunas personas que, yo escucho la voz de Dios, pero usted le pregunta, ¿y usted ha sido transformado? ¿Usted ha nacido de nuevo? Y te dicen que no. Porque los milagros y las señales no dicen nada. Nosotros hemos creído en Jesucristo porque dice Dios que por medio de Él somos justificados. Y hayamos sentido algo o no hayamos sentido nada, es algo espiritual que ha sucedido. Usted ha muerto en Jesucristo. Y así como Jesucristo fue levantado, usted ha sido levantado a vivir una novedad de vida. Después nos bautizamos, porque es el mandato, pero es
algo que nosotros manifestamos públicamente, pero algo que ya sucedió. Algo que ya sucedió cuando creímos. Y si no sucedió, corramos a la cruz. Corramos a la cruz, Dios tiene misericordia. Pablo oraba por los creyentes para que no ignoren la profundidad del amor de Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, ora por todos los creyentes para que conozcan cuál sea la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios. Porque si el creyente va entendiendo el amor de Dios, usted no va a ser persuadido así nomás. Usted no va a ser movido de su fe, porque va a tener en claro cómo opera Dios, cómo Dios hace las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estas cosas se ignoran y el hombre procede con insensatez, se pregunta, bueno, a ver, a mí me está pasando esto y ¿dónde está Dios? Como los arrogantes que quieren tentar a Dios. ¿Sabía que usted, aún dentro de iglesias, hay iglesias que tentan a Dios? Dice, bueno, a ver, si Dios está con nosotros, que pase tal cosa. Y si no, una vez llegué a escuchar, quememos las Biblias y hagamos unos chorizos. Una barrabasada, una locura. Pero hay gente que tenta a Dios de esta manera. Y nosotros tenemos que creer a lo que Dios dice, que lo que Dios dice es verdad. Porque fieles son sus promesas. Porque lo que Él ha determinado, Él lo va a hacer. ¿Por qué permite Dios tal o cual cosa? Vamos a ir al libro de Job. Vamos a ir a Job capítulo 38. Y guarda que esto por ahí alguno de nosotros nos puede pasar. Cuando empezamos a pensar, a no confiar en el Señor, a no tener su palabra como nuestro horizonte, como las coordenadas de nuestra vida, nos pueden llegar a pasar estas cosas, de empezar a divagar, bueno, a ver, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa que Dios no actúa? ¿Qué pasa que Dios no hace nada con lo que me está sucediendo? Porque sin duda Dios tiene cuidado de nosotros. Sin duda las aflicciones, porque Dios nunca dijo que nosotros no vamos a pasar aflicciones, pero las aflicciones del justo no van a durar para siempre. ¿Sí? Las aflicciones del impío van a ser eternas, pero las nuestras van a ser pasajeras, van a ser momentáneas y siempre con un plan, con un propósito, con un trabajo de Dios sobre nosotros. Vamos a leer a ver qué le pasó a Job en una situación que nos va a ayudar a reflexionar a nosotros. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Job 38 del 1 al 4. Desde un torbellino le respondió Jehová a Job y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y nosotros acá vemos que es de insensatos contender con Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. Porque Él las hizo. Porque Él está desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nosotros vivimos un corto tiempo. Y para nosotros es necesario recurrir a ver qué pasó en el pasado para no cometer los mismos errores. Por eso estamos estudiando la historia de la iglesia. Para ver cómo ellos tuvieron sus virtudes, pero también tuvieron sus desaciertos. Y hoy como iglesia tenemos la responsabilidad de aprender esas cosas para no cometer los mismos errores, sino terminar diciéndole, bueno, Dios, ¿qué estás haciendo con nosotros? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa tal cosa? Pero cuando nosotros comprendemos los planes del Señor, estamos apercibidos. Estamos a sabiendas de cómo opera Dios y podemos confiar que lo que Dios ha hecho lo puede volver a hacer. Házmelo saber si tienes inteligencia. En el capítulo 40, versículo 2, Dios sigue tratando con Job.
Porque Dios quiere que entendamos. Dios quiere que comprendamos. Por eso lo hace orar al apóstol Pablo para que los creyentes comprendan. Por eso nosotros también tenemos que orar para que la iglesia comprenda. Para que nosotros mismos podamos comprender. Estas cosas los carnales no las entienden. Los que no son espirituales no las pueden comprender. Por eso Dios nos las tiene que revelar. El Espíritu de Dios tiene que alumbrar nuestra mente, porque no podemos nosotros con nuestra capacidad humana. Dios es bueno, por eso nos dejó un consolador. Y Él nos iba a enseñar todas las cosas. Por eso es necesario que usted y yo apliquemos nuestro corazón. A ver, ¿y para qué venimos a la iglesia? Para aprender del Señor. Para que el Señor nos instruya. ¿Vio? Cuando el diablo le diga, ¿para qué vas a ir a la iglesia ahí a morirte de frío, a sentarte? Encima se pone a predicar al hermano Javier y no termina más. Usted dígase a sí mismo. Es para inquirir sabiduría, es para aprender. Es para instruirme en el camino bueno y recto. Porque Dios quiere el bien para nosotros. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, capítulo 40, es sabiduría contender con el Omnipotente. Y yo me imagino acá Dios estaba riendo. Es sabiduría, es sabio contender con el Omnipotente, con el que todo lo puede, con el que todo lo sabe. No es sabio. Por eso es necesario un corazón contrito y humillado. Porque Dios habita con aquel que está quebrantado y humilde de espíritu. No habita con el soberbio. No habita con el altivo. Dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Los resiste. No, a vos salí, mejor no. Ya sé cómo estás pensando, no. Pero aquel que tiene un corazón contrito diciendo, Dios, ayúdame, soy un pecador. Dios está ahí pronto para ayudarlo. El que disputa con Dios, responda a esto. Se da por sentada la respuesta, ¿no? No es sabio el que contiende con el Omnipotente. Versículo 7 del mismo capítulo. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Es decir, ¿que Dios no sabe lo que hace? ¿Dios es injusto acaso en lo que determina? El atributo de Dios son la rectitud y la justicia. Dios sabe lo que hace. Es más, Él discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No está la palabra en nuestra boca, Dios ya la conoce. Si nosotros nos volvemos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, no es necesario a veces ni que digamos nada, porque Dios está ahí mirando el corazón. Por eso Dios, cuando lo manda a Samuel a ungir al rey, dice, mirá, no mires a su parecer, ni a su hermosura, ni a su estatura, ni a lo que esté haciendo, porque yo lo desecho. Dios mira el corazón. Dios está mirando su corazón y el mío en este momento. Dios nos está observando, a ver cómo está nuestro corazón. Y el Señor se pasea ante el candelabro de la iglesia, examinando nuestros corazones, a ver cómo estamos. ¿Que va a encontrar pecado? Sí, hermano, porque somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Seguro que algún pecado hay en nosotros. Seguro que alguna cosa no hacemos bien. Pero Él está observando cuál es nuestra actitud. Si hay humillación en nosotros, si hay un gemir de decir, Señor, yo quiero que sigas trabajando en mí. No sé cómo. Necesito que sigas trabajando en mi vida. Que me sigas moldeando. Yo quiero ser como barro en las manos del alfarero. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Qué bueno que Job fue entendiendo. Él era un varón justo, ¿sabe? Un varón temeroso de Dios, muy bendecido, muy bendecido. El diablo se tuvo que ensañar con él y ahí a ir a hacerle un negocio a Dios para poder tocarlo, porque era una persona muy prosperada, porque era un hombre de Dios. Pero Job tenía que pasar una lección para que hoy nosotros también podamos aprender.
Vio que Job no se creía el ombligo del mundo. Lo que a veces a nosotros nos pasa es para que el día de mañana podamos consolar a otros por lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Versículo 8. Ay, Job. Cuando el hombre cae, cuando el hombre cae en la comprensión de quién es Dios y sus bondades, se encuentra en la situación de Job 42. Job 42 del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre que ya está entrando ahí a la luz de la inteligencia, de la sabiduría de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos fue llevando hasta ese lugar. Nos fue llevando hasta un lugar donde nosotros podemos decir: oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Los adjetivos insondables e inescrutables que encontramos en Romanos capítulo 11, los versículos que estuvimos leyendo, describen el carácter sublime de las acciones de Dios. Lo que Dios hace, hermanos, no es algo humano, es algo sublime, es algo altísimo, es algo grandioso, es algo perfecto. Las cosas que Dios hace son demasiado elevadas y profundas para el hombre. Aún así, al alcance de todo corazón. Porque Dios nos las quiso revelar a nosotros, sus pequeños. A todo aquel que viene a Él con un corazón rendido, con un corazón humilde, Dios se las revela, Dios se las muestra. Dios le muestra su plan de salvación. Dios le quita el velo ahí para que nosotros podamos ver a ese maravilloso Jesucristo crucificado por nosotros, ocupando nuestro lugar y recibiendo justificación por medio de Él. Insondable significa imposible de examinar. O sea, usted no gaste mucho tiempo en ver a ver cómo Dios está ahí trabajando en mí. Son insondables sus caminos, sus pensamientos. No se pueden examinar así nomás. Inescrutable significa incapaz de seguirle la pista. Veo que a veces si usted y yo no comprendemos muy bien qué es lo que Dios está haciendo. Sé que hay cosas que duelen y Dios lo sabe. Hay cosas que pasan dentro del hogar, con los hijos, con el matrimonio, y usted no lo alcanza a comprender. Esa pista no la puede seguir, no puede seguir el rastro de lo que Dios está haciendo. Pero si el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos hizo llegar hasta acá, es para que sepamos que a pesar de que son insondables e inescrutables las obras de Dios, los caminos de Dios, podemos estar confiados en Él. Podemos estar seguros porque Dios es fiable. Dios es de fiar. Tenemos la necesidad de que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Porque estas cosas Dios las da a conocer por medio de su Espíritu a aquellos que están humillados delante de Él. Dios es la procedencia de todo. Como vemos en el versículo 36, Él sustenta todas las cosas. Él es el destino de todos nosotros. Mi hermana Mabel ayer predicaba un nuevo comienzo. Y sí, en Dios vamos a volver a comenzar.
cuando estemos nuevamente con Él, vamos a volver a comenzar. No se termina todo. En Dios vamos a volver a comenzar ahí en una eternidad con Él, con cosas que Dios tiene preparadas, con cosas que Dios ha preservado y ha guardado para nosotros. ¿Se da cuenta que Cristo tiene palabras de vida eterna para nosotros? Esa usted no lo va a encontrar leyendo el horóscopo chino, ni leyendo el final del diario La Nueva Provincia, ni mirando la novela del Sultán. Usted lo va a encontrar en la Biblia solamente. Porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Esto es lo que le falta a muchos jóvenes hoy. Esto es lo que le falta a muchos niños hoy. No hay horizonte. Antes, por lo menos los más viejitos, se decían, bueno, estudiemos y vamos a tener trabajo, y por lo menos en eso basaban su futuro. Miraban en que el día de mañana iban a tener un buen trabajo, una buena profesión, una familia, pero hoy usted no se da cuenta que cualquier perejil tiene el mejor trabajo y el que se rompe todo estudiando no tiene nada. Y mucha gente se casa con la ilusión de ser feliz y a los 2 o 3 meses ya se rompió todo, se destruyó todo. Es evidencia que no podemos poner las esperanzas en las cosas de acá la tierra. Pero ¿sabe qué? En Dios sí. En Dios sí, porque Él tiene palabras de vida eterna. Y lo que Dios ha prometido para usted y lo que Dios le ha dado, Él le dice, muchachos, son irrevocables los dones. El llamado que yo les he hecho es verdadero, es genuino, es real. Dios no está mintiendo. Dios anunció un Mesías en el Antiguo Testamento, ¿y qué pasó? Hoy celebramos 2017 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue real. Aunque muchos quieran ignorarlo y silenciarlo y creer en Mahoma y Buda y cualquier otra estupidez que se les ocurra para en eso apacentar sus ansiedades y su ignorancia. ¿Todo por qué? Por resistir a la verdad del Evangelio. Por resistir a la autoridad de Dios. Bendito sea el Señor. Dios fue el que planificó todo esto. En 2 de Timoteo 1:9 vemos Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, menos mal, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Menos mal que no dependía de usted y de mí. Menos mal que Dios decidió en su amor y en su bondad salvarnos a nosotros por la locura de la predicación. ¿Y qué predicamos? A Jesucristo y a este crucificado, porque solo Él es nuestro sustituto. ¿Por qué usted viene al culto? ¿Por qué canta al Señor? ¿Por qué usted hoy está sentado ahí escuchando la palabra de Dios? Porque Jesucristo le ha salvado. Él es el centro de la iglesia. La iglesia tiene que entender eso. La iglesia no es un hombre, la iglesia no es un coro, la iglesia no es la canción, el estilo de canción. El centro de la iglesia es Jesucristo mismo. Y es la Biblia, la palabra de Dios, la que tiene que marcar las coordenadas de la iglesia. Y es el evangelismo lo que la iglesia tiene que tener presente. Llevar este mensaje que salva. Porque a Dios así le agradó, no hay métodos, no hay otro método, es la predicación del Evangelio. El motivo y la herramienta que Dios utiliza para transformar los corazones es la predicación del Evangelio. Por eso la iglesia ha sido llamada a predicar el Evangelio, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y si la iglesia no está haciendo esto, se estanca. Y la iglesia pierde el rumbo, el horizonte. Y a veces tiene que venir una dispersión para que la iglesia se empiece a mover. ¿No? Los hermanos que estamos estudiando en el discipulado, tiene que venir un correteo ahí para que el creyente empiece a predicar el Evangelio. Y Dios lo empieza a meter en problemas, para que empiece a testificar, para que empiece a decir, yo creo en un Jesucristo que me salvó, que me transformó, tengo esperanza de vida eterna. ¿Y vos?
Dios planificó todas estas cosas. Dios las ejecutó. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios ejecutó este plan de salvación. Dios lo aplicó sobre nosotros. Esto lo vimos ya en Romanos capítulo 8. Y Dios lo sustenta eternamente. Por eso Pablo termina este capítulo, porque por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Dios hemos venido y a Dios vamos a volver. Y ahí vamos a volver a comenzar. Porque Dios planificó la salvación para nosotros, Dios la ejecutó en Cristo Jesús y Dios la sustenta. Por eso deje de luchar con Dios. Deje de luchar con Dios. Deje que Dios sea el Señor de su vida. Deje que Dios lo guíe, que Dios lo ayude. ¿Tiene ganas usted de dejarse guiar por el Señor? Y poder decir como el apóstol Pablo: oh, profundidades, yo no entendía lo que estaba pasando. No entendía lo que estabas haciendo, pero era porque no estaba confiando en vos. Dios es de fiar. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque Cristo nos salvó. ¿Por qué venimos al discipulado? Porque tenemos que afirmar nuestro corazón con las verdades del Evangelio. Porque si no, somos cristianos que hoy andamos bien y mañana andamos arrastrados por el piso. Ya sin ganas de congregarnos, sin ganas de leer la Biblia, sin ganas de orar, sin ganas de cantar al Señor. ¿Para qué venimos a la iglesia? Ya para finalizar, no le preguntemos al Señor insensateces. Dios debe ser alabado. Vamos a ir a Isaías 55, del 6 al 9, ya para terminar. Isaías 55, del 6 al 9. No se deje convencer por el diablo. Pelee ahí en su mente. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para usted y para mí. Isaías 55 del 6 al 9 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No luchemos con Dios. No hagamos preguntas insensatas al Señor. Dios es de fiar. Y hemos estado recorriendo toda esta carta y hemos llegado hasta este punto de decir: wow, Dios en verdad nos ama. Tenemos seguridad, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios nos ha llamado, eso ya Dios ya lo tenía preparado. Dios me había visto a mí y Él me amó y quiere relacionarse conmigo. Quiere tener comunión con nosotros. Quiere que estemos fortalecidos en Él. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere orar al Señor o ya está cansadísimo? ¿Por qué estamos en la iglesia? Estamos por Él. Estamos por Él y para Él, porque Él cuida de nosotros. Y Él apacienta a sus corderos. No apacienta jirafas, no apacienta chanchos, no apacienta perros. Él apacienta corderas. Nos ponemos en pie. Seguramente usted y yo estamos atravesando circunstancias diferentes. Y es cierto que a nosotros se nos hace difícil ver por qué pasa lo que pasa.
Pero ¿sabe qué? Hoy usted puede irse de este lugar con algo seguro en su corazón. ¿Por qué usted está aquí? Y yo se lo voy a volver a repetir. Usted está aquí porque Cristo le salvó. Y porque Cristo quiere seguir formando en usted su carácter. Porque Dios todavía no ha terminado con usted. Y si usted tiene un corazón humilde hoy, levante conmigo